que las mujeres tengan un proceso de fertilidad digno, acompañado, sostenido, dentro de un marco, una cultura de cuidado que creo que hace mucha falta en temas de ginecología. La fertilidad no siempre es un plan. A veces es una espera, una herida o un deseo que aún no tiene forma. Bienvenido al podcast Lucena Secolfes. Historias reales, conversaciones necesarias y respuestas científicas para entender, para sentir, para acompañar. Buenos días, ¿cómo están? Y tengo una invitada muy chévere. Se llama Natalia Segovia. Natalia, ¿cómo estás? Hola Mauricio, gracias por tenerme acá. No, para mí es un placer y un gusto. Natalia va a empezar a darnos un soporte muy importante a nuestro programa de fertilidad integral, sobre todo en el tema de bienestar emocional de nuestras pacientes. Ella va a integrar nuestro grupo para fortalecer este programa. Y bueno, Natalia es coach certificada, es doula certificada y además tiene un MBA en antropología, ¿verdad? No. Cuéntanos un poquito tus credenciales. Sí. Yo soy antropóloga social, ese fue mi pregrado, hice una maestría en educación ambiental, me certifiqué como coach ontológica y como doula de espectro completo. Ok, ¿en qué universidad estudiaste tú? ¿Qué estudiaste? En Londres estudié mi pregrado en antropología social, en UCL y en SOAS. Mi maestría la hice en NYU, en Nueva York. También hice un MBA Essential en LSE, en London School of Economics, y hice mi certificación de coach ontológica con Newfield y de doula de espectro completo en una organización que se llama Ancient Song Doulas en Nueva York. Ok. Bueno, cuéntame un poquito para que yo la verdad vine a descubrir el término doula hace muy poquito, no tenía ni idea que era doula. Cuéntanos un poquito qué es una doula. Una doula es un acompañante emocional, de apoyo emocional para las mujeres embarazadas o para acompañar procesos de transiciones de vida complejos, ya sea fertilidad, embarazo, posparto, abortos, pérdidas gestacionales o muerte. Ok. ¿Y qué es el coach ontológico? El coach ontológico se basa en la premisa de que cuando transformamos la perspectiva con la que miramos las cosas, el mundo cambia. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Tengo un problema, observo ese problema, cambio el observador con el que observo ese problema y cambia el resultado. Entonces, vivimos en un mundo en que queremos un resultado diferente y cambiamos la acción. Entonces, desde un punto de vista de una organización o de un problema personal, nosotros decimos queremos un resultado diferente, entonces cambio la acción para tener un resultado diferente. En lo que se enfoca el coaching ontológico es, no, existe un observador antes de la acción. Muchas veces cambiamos la acción, pero si cambiara el observador, generamos los mismos resultados. Si se cambia el observador, el resultado va a cambiar instantáneamente. Es como un salto cuántico. Okay. Las sesiones de coaching ontológico son unas sesiones que se basan mucho en preguntas y crear un contenido, un espacio, un contenedor y un espacio en el que la persona se empiece a preguntar desde qué lugar se está relacionando o viendo una situación puntual y específica. Eso es un poco el coaching ontológico. Vamos a hablar que es un tema de reprogramación. A mí me gusta la palabra alquimia. Alquimia. Sí. Ok. Sí, es como alquimizas una situación, alquimizas un resultado, alquimizas una manera de ver y existir y relacionarte con una situación puntual. Ok, perfecto. Bueno, toda esta información tan importante es más o menos para llevarlos al contexto de lo que creo que en algún podcast pudimos hablar sobre el tema de fertilidad integral con la doctora María Camila, quien es la que arrancó todo este tema conmigo de fertilidad integral hace ya como año y medio. Básicamente el programa funciona, es una escucha a nuestras pacientes de su tema emocional antes de empezar un tratamiento de fertilidad y durante el proceso de la fertilización in vitro. Natalia llega a nosotros y me hace una propuesta muy interesante
porque nuestro programa estaba basado solo en la consulta de primera vez y de ahí las teníamos un poco sueltas a nuestras pacientes. Y yo creo que la idea del programa de fertilidad integral es hacer un acompañamiento integral durante todo su proceso. Cuéntanos un poquito, Natalia, cómo lo tenemos estructurado o cómo se estructuró el programa. Entonces, la idea es hacerle un seguimiento a lo que la doctora María Camila comienza con su primera sesión de escucha y acompañar emocionalmente y somáticamente el proceso de las mujeres durante todo el tratamiento de fertilidad. Entonces, sería esa primera sesión inicial, seguida por una sesión antes de la punción, que es cuando sacan los huevos. Después, durante el implante del embrión y al final, en el momento del resultado. Exacto. Correcto. Natalia, para hacer un paréntesis, porque esto me pareció muy interesante cuando Natalia se acerca a mí para que hablemos de estos temas, porque Natalia tiene su proceso en infertilidad. Y si está bien para ti, cuéntanos cómo fue ese proceso para ti, lo que te llevó hoy en día a estructurar este tipo de programas. Sí, creo que podríamos irnos un poco atrás. Yo cuando tenía 13 años fui diagnosticada con una endometriosis severa. A los 13, 14 años me desmayaba en el colegio del dolor. No entendíamos muy bien qué tenía. Y a lo largo de este tiempo, pues los últimos 17 años de mi vida más, me metí como en un camino de intentar entender mi cuerpo y la endometriosis como un compás, como me está hablando mi cuerpo y yo cómo lo trato, ¿no? Como el ritmo al que lo llevo, el estrés, la dormida, o sea, diferentes puntos que pudieran acompañar mi cuerpo desde un lugar integral. La endometriosis tiene pues 3 síntomas, son quistes, dolores muy agudos e infertilidad. Yo estuve casada, ahora estoy divorciada, estuve casada y hace unos años intentamos varios años quedar embarazados, no lo logramos y eso me llevó a ir pues a doctores, ginecólogos de varios tipos que me asesoraran en qué podía hacer. Y la mayoría, o si no todos, los ginecólogos me decían que dada mi endometriosis era muy difícil yo poder quedar embarazada naturalmente. Duré varios años batallando un poco esa opinión o esa, sí, como esa conclusión, ¿no? Y cuando ya finalmente dije, bueno, ¿qué se puede hacer? Me dijeron, pues, in vitro. Yo estaba en Nueva York muy sola. Nueva York es una ciudad intensa, dura, y estaba pues muy sola, sin mis amigos, sin mi familia, sin un acompañamiento como más integral en un proceso que es un proceso de mucha vulnerabilidad. Y pues me encaré con, bueno, pues empecemos este in vitro allá en Nueva York. Y fue un proceso durísimo para mi cuerpo, para mi mente, para mi espíritu. Y en ese proceso la pregunta que siempre me surgía es, ¿cómo hacen las mujeres esto solas? O sea, fue como un sacudón. Y yo ya pues en ese momento ya era dula, me estaba empezando a certificar como coach ontológica y yo decía, ¿cómo puede ser? Primero que las mujeres sigan trabajando, como que este proceso sea, porque hay clínicas que lo hacen muy inhumano, ¿no? Y esa también fue una de las razones por las que busqué a Secolfes, porque sé que tienen una manera muy diferente de abordar la fertilidad, mucho más humana. En esto pues yo me sentía como entraba y salía y esto era rapidito y esto y la mitad de los conceptos yo ni los entendía, no había un acompañamiento emocional de ningún tipo. Y me preguntaba, ¿cómo puede ser que las mujeres vivan un proceso que es tan desafiante para tantas partes del ser sin un acompañamiento emocional y sin sentirse sostenidas por alguien más, ¿no? Entonces eso, yo en el marco de este gran desafío, mi gran alquimista era, bueno, ¿cómo voy a convertir este desafío, este duelo, este dolor, esta vulnerabilidad y también muchas alegrías en un servicio? ¿Cómo puedo hacer esto diferente por las mujeres? Y desde ahí nace pues este programa que vengo a ofrecer desde Secolfes y para pues que las mujeres tengan un proceso de fertilidad digno, acompañado, sostenido
dentro de un marco, una cultura de cuidado que creo que hace mucha falta en temas de ginecología. Uh-huh. Por ahí tengo varias preguntas de todo lo que acabas de hablar y tú tuviste falla, perdón, tú no quedaste embarazada. No quedé embarazada. ¿Cuántos intentos hiciste? Fue solo un ciclo, 2 embriones. Aquí se pone bueno el chisme porque cuando pasa todo esto en ese primer ciclo y hacemos ese primer implante con uno de los embriones, me entero que mi esposo me está siendo infiel. Okay. En todo este proceso de fertilidad. Ahí fue también muy lindo reconectarme con mi cuerpo y entender que el cuerpo es muy sabio y que hay unos ritmos y hay unas maneras y que tal vez la mente quería quedar embarazada ya, pero el cuerpo me está diciendo no es por aquí, no es con esta persona. Y eso me costó mucho trabajo también aceptarlo, pero creo que fue poderosísimo entrar como en esa soberanía de mi cuerpo y decir, wow, mi cuerpo es sabio y sabe. En estas pues tengo un embrión igual congelado en el laboratorio. Eso te iba a preguntar, ¿tienes un embrión congelado allá? Sí, lo pedí, lo enterré, le hice pues todo. No quería seguir con el proceso. Pues ese embrión ya era pues de los dos. Y ya estábamos en proceso de divorcio. Claro. Entonces uno qué hace. O sea, son unas decisiones éticas complejas. O sea, fue un proceso duro, pero también es un proceso que me da todas las ganas, la motivación y la inspiración de poder acompañar estos procesos de otras mujeres. Yo digo, si yo sobreviví eso, si yo sobreviví una infidelidad, un vitro fallido, tener que coger mi embrión y enterrarlo, y ahora estoy muy bien, ¿cómo puedo ofrecer estas herramientas y estos servicios a mujeres y que vean que pase lo que pase, uno está bien, uno sale de esas porque sí, como la resiliencia es una cosa muy poderosa, es como creamos esas herramientas de resiliencia para salir de los momentos más difíciles de la vida. Un tema que me gusta mucho, lo de enterrar tu embrión, porque digamos en los consentimientos informados, cuando quedan embriones supernumerarios, ya no van a usarlos, o sea, se usan o ya sea para donación de embriones para parejas que necesitan donación de embriones o descarte. O sea, lo que me llama mucho la atención es ese ritual, me parece algo súper interesante, de verdad, un concepto bien bonito. Sí, creo que la mayoría de las pacientes y las clientes que yo acompaño, especialmente en estos procesos que se vuelven muy mecánicos, porque al final puede ser muy mecánico, es como le matemos como ritual, ceremonia, intención. El poder de la intención cambia todo el proceso. Claro, en la clínica me dijeron, bueno, nosotros podemos, pues, éticamente, pues, deshacernos de este embrión o lo podemos donar a la ciencia o a otras parejas. Y eso también fue una decisión muy interesante de tomar, porque al yo haberme enterado de, digamos que, la coyuntura de cómo ese embrión llegó a ser concebido. Yo dije, yo no quiero, esto hay que devolverlo como a la tierra, sí, fue como un cierre también de un proceso de mucho dolor y lo pedí, tuvimos que los dos firmar para que me liberaran ese embrión y pues yo fui allá y lo llevé al bosque y lo enterré y pues hice una ceremonia. Me encanta eso y creo que me llena de ideas porque eso me parece súper, súper bonito. Bueno, volvamos a nuestro programa porque quiero hablar un poquito del programa de las fases. Ya pues digamos que lo de María Camila lo conocemos un poco, esa fase inicial. Pero sí quiero ahondar un poquitico cómo es el manejo de esas pacientes en sus diferentes etapas, tanto en la etapa de la aspiración folicular como la transferencia y como la beta, que como resultado final del tratamiento. Sí. Explícanos un poquito cómo es el manejo. Creo que una de las características genéricas de todo el proceso es el manejo de la incertidumbre, de los miedos y de lo que también está pasando biológicamente con el cuerpo en cada una de esas fases. Entonces, la frase de prepunción, uno está pues en un momento de hormonas muy altas,
el cuerpo se infla, uno tiene un montón de síntomas, cada cuerpo es diferente y reacciona diferente al tratamiento. Pero antes de esa prepunción vienen un montón de cuestiones como de suficiencia, ¿no? Y como de abundancia, de fertilidad, de uno sentirse capaces. ¿Será que van a sacar suficientes huevos? ¿Será que los suficientes folículos están siendo estimulados? ¿Será que mi cuerpo está reaccionando bien a estos medicamentos? Hay muchas preguntas, hay dolores, hay incomodidad y es como esa gran pregunta de ¿soy suficiente? O sea, ¿será que esto que estoy haciendo es suficiente para poder sacar los huevitos y que esos huevitos después se vuelvan mi bebé? Entonces, son los temas que mueven muchas cosas. Entonces, esta primera sesión es, bueno, cómo visualizamos esa abundancia, ¿no? Cómo visualizamos esa fertilidad, cómo atravesamos que pase lo que pase, uno es suficiente, que mi valor es intrínseco a pesar de yo sacar 5 huevitos, 2 huevitos o 20 huevitos, ¿sí? Y que eso no tiene nada que ver con qué tanto yo valgo como persona. Y creo que eso es esa primera parte de la prepunción y como de prepararse para sacar esos huevitos, pues toca esos temas. Y yo me parece súper interesante porque yo creo que la parte de aspiración folicular, yo creo que es como un proceso que uno no le para muchas bolas. No. Porque al final del día, entre comillas, el proceso más importante es la transferencia, pero tú tienes toda la razón. O sea, la parte de aspiración folicular es supremamente importante. Sí. De saber que cuántos huevitos vas a generar tú, cuántos de esos se van a fertilizar. O sea, el estado emocional de una paciente que va a entrar en el proceso de aspiración folicular, pues es supremamente importante mantenerlo en un tema de estrés súper bajo, ¿no? Claro. Porque el estrés es muy alto y lo que tú dices, el nivel hormonal es altísimo. Uh-huh. Y entre más tranquila uno está, probablemente más huevitos salen. Totalmente, ¿no? totalmente. Y cómo seguro. estoy comiendo, cómo estoy durmiendo, cómo me estoy hablando a mí misma, en qué ritmos estoy, cómo estoy, sí, como habitando mi cuerpo en ese momento. Creo que es un conjunto de muchas cosas que hay que ponerles atención a eso. Ese, digamos, es la prepunción y la punción, y son preguntas grandes del ser, ¿no? Como, entonces, si yo no saco suficientes huevitos, ¿eso qué significa? Yo tenía muchas preguntas que yo me decía, ¿será que entonces si no hay suficientes huevos, pues entonces es que la vida me está diciendo que yo no valgo para ser mamá? Si yo soy mujer y quiero ser mujer y no estoy pudiendo ser mujer, entonces ¿eso qué significa? ¿Sí? Como son más preguntas del ser grandes que uno se está cuestionando. Y pues, total, aunque hay un componente médico, ¿no? Claro. Pues, los esquemas de estimulación, pero son válidas todos esos cuestionamientos. Claro. Bueno, ¿y qué haces en ese proceso? En ese proceso, antes de la aspiración, ¿cómo lo manejas con la paciente? Tenemos una sesión antes de la aspiración. Ella puede escoger si 2, 3 días antes o el día antes o el día de la punción también. Depende de cada paciente y lo que nazca. La manera como yo diseño mis sesiones es desde el coaching ontológico, que son pues preguntas y como una exploración del ser del otro desde la palabra. Pero también integro mucho en mis sesiones temas de ecoterapia, entonces ahí traigo como a mi educadora ambiental, entonces las pongo a conectarse con la naturaleza, que la naturaleza es un gran aliado para regular nuestro sistema nervioso. Entonces les mando diferentes ejercicios, ya sea ir a caminar al parque, hacer alguna ceremonia o ritual que les ayude como a estabilizar, a confiar, a conectarse con esa parte como íntegra de lo que somos. Esa, y obviamente también muchos ejercicios somáticos de respiración, de visualización, cosas que, por ejemplo, hay veces me llegan pacientes a las sesiones y están todos así tensionadas, estresadas, y yo le digo, ven, párate y camina al otro lado del cuarto y vuélveme a decir lo que me acabas de decir.
Y entonces solo cambiar la disposición somática, ellos ya se van al otro lado del cuarto, se voltean y me dicen, me siento muy diferente. Y es solo pequeñas cositas así que cambian la disposición del cuerpo. Y pues por último es crear unos contenedores de una cultura de cuidado, que siento que ya esto es un tema más grande, pero en una sociedad en la que pues, la tecnología está invadiendo nuestro día a día, en donde pues vivimos con mucha desconfianza, vivimos muy fragmentados, separados, es como creamos unos espacios y unos contenedores en donde nos cuidamos, en donde co-creamos, en donde el bienestar en todos los niveles de lo que significa el bienestar, pues está ahí, está nutrido por las dos, ¿no? Es en una sociedad del instantáneo, crear lazos de confianza y de conexión se demoran. Y esa también es una de las razones por la que este programa es un programa que acompaña todo el proceso. Y no solo una que otra sesión. Entonces también es ese contenedor seguro que no juzga, que no critica, ese coaching ontológico que nos ayuda a pensar en cómo nos estamos relacionando y pensando sobre las cosas, y esos ejercicios somáticos o de ecoterapia que nos ayudan a regular el cuerpo y el sistema nervioso para encarar esa punción. Súper. Y bueno, y ahí ya pasamos a la otra etapa, digamos que es la aspiración y recolección de la muestra de semen, se hacen los embriones y están listos para la transferencia. Digamos que es un momento ceremonioso muy importante, creo yo, el tema de la transferencia. ¿Cómo manejas el tema antes de la transferencia? Entonces, antes de la transferencia hay un acompañamiento virtual, sobre todo por mensajes, en el que cuando son pequeños es enfocarse en las pequeñas celebraciones del proceso. Entonces no, me salieron 5 huevitos, de esos 5, 2 se volvieron un embrión y están listos para la transferencia. Que uno poder compartir eso con la gente, o sea, que yo pueda estar ahí sosteniendo eso y que me digan, lo logramos, fueron 2, es como, wow, conectar con esos 2 embriones, escribirles una carta, agradecerles, contarles cómo se están preparando para pues recibirlos. Entonces hay como una preparación y un proceso como de conectar y de celebrar las pequeñas victorias de un proceso que a veces puede ser durísimo, de mala noticia tras mala noticia. Sí, total, pueden no salir embriones. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo cambiamos la manera en la que recibimos esa noticia? De si hubo o no hubo un embrión, y tener esa persona que uno le puede escribir, que entiende, que está ahí y que dice, celebremos o lloremos, ¿sí? Entonces, esa es como una parte importante. Ya después la preparación para la transferencia es una preparación del cuerpo, de la mente y del alma, ¿no? Es como cómo recibo este embrión que van a implantar en mi útero y cómo preparo el cuerpo, porque uno al final también, pues en el proceso de in vitro, engañas al cuerpo de un embarazo. Entonces te empiezan a dar unas dosis de progesterona y estrógeno altísimas en las que el cuerpo mismo empieza a decir, estoy embarazada. Entonces, cómo lo que el cuerpo está sintiendo se alinea con lo que tu cuerpo emocional y mental empieza también a procesar. Es, ok, tal vez no tengo mi semillita ahí adentro, pero me estoy preparando en todos los aspectos para recibirla. Y entonces en la sesión pretransferencia es visualizar que esa semillita va a entrar y se va a agarrar, visualizar que pues nuestro útero es un lugar, es un espacio seguro, es un espacio de amor, es un espacio fértil que va a recibir esa semillita. Es cómo está la calidad de mis pensamientos, qué dudas tengo, qué miedos tengo y cómo transformar eso para que cuando entre esa semillita uno esté con todo ahí preparado en todos los aspectos. Me gusta mucho integrar el arte en esta fase, como dibujar nuestro útero con colores, escribir cartas, hacer meditaciones de visualización, mandarles diferentes ritualitos, como incluso con la progesterona y el estrógeno. Yo en mi proceso hacía mucho que antes de inyectarme pues las hormonas, cerraba los ojos y me imaginaba, me acuerdo que era un líquido de vida dorado que entraba a mi cuerpo y que me preparaba de la mejor manera posible para esa semillita que van a implantar. Entonces
pequeñas cositas que le cambian todo, o sea, son pequeños detalles que cambian la manera en la que uno atraviesa este proceso. Entonces es para la transferencia. Listo. Entonces, transferencias, transfiere y bueno, viene el momento, el momento más importante, el momento más esperado por ellas y tanto por ellas como para nosotros como clínica, que es el resultado de esa beta, que puede ser positivo o negativo. ¿Cómo manejas los dos escenarios? Porque hay que manejar los dos escenarios porque uno, el de beta negativo al final del día es un duelo y el otro pues es una victoria, por decirlo de alguna manera. Sí. Esos 10 días son, o sea, yo pienso en esos 10 días para mí y yo decía, son los días más lentos No, pues total. que existen en la historia de mi vida. O sea, 10 días que yo decía, Dios mío, me voy a enloquecer. Entonces esos 10 días también, ahí estoy a una llamada, estoy acompañando lo que necesiten, porque ahí emergen un montón de miedos. Entonces uno tiene esta semillita y ¿qué? ¿Cogió o no cogió? Entonces, por un lado es trabajar la confianza de que lo que va a ser es perfecto, sea lo que sea el resultado. Trabajar mucho como la agencia y la soberanía de la mujer, de que si esto llega a ser un resultado negativo, ¿qué hice en este proceso que vale la pena resaltar y celebrar? Porque en un proceso que es tan íntimo y tan vulnerable, salen unas fases de uno que son hermosas, ¿sí? Es como, mi resiliencia, mi trabajo en equipo con mi pareja, cómo manejé el trabajo, el jefe, yo no sé qué. O sea, yo lo que intento ahí es resaltarles de lo que son capaces, a pesar de que el resultado sea uno o lo otro. Es como cómo te celebras y este proceso sabiendo que sea el que sea, un positivo o un negativo, eres una berraca. Sí, eres una berraca. Totalmente, porque yo, bueno, soy mujer y no he pasado, he vivido toda la vida en este tema de betas positivas y negativas. No soy mujer, pero sí creo lo que tú dices es muy valioso porque creo que cuando hay una beta negativa es como un fracaso total. Y es un fracaso total para todo el mundo, pues un fracaso total para el paciente, es una desilusión para nosotros después de haber hecho todo el trabajo de la mejor forma y con el mayor amor del mundo y usando la mejor tecnología, pero pues son procedimientos que tienen unas tasas de embarazo del 50, 40, 50%, el 60% son fallas. Es un fracaso y lo que tú me dices es súper valioso porque no es un fracaso, es empoderarse que hice algo maravilloso y que independientemente del resultado, pues tengo la fortaleza de haber hecho y de haber pasado por todo eso y soy una berraca. Sí, es resaltar la resiliencia y es esa línea muy fina entre saber, y acá entra un concepto que es demasiado importante en este proceso y es la fe y la confianza en que todo en verdad es perfecto. Entonces claro, es hasta qué punto como humanos podemos meter la mano y hacer lo que más, o sea, lo que queremos hacer porque es el alero más grande, que es crear familia, que es ser mamá, y hasta qué punto hay un espacio muy grande que es del universo. Totalmente, Dios, si nosotros llegamos hasta un punto con la ciencia, de ahí para adelante es muy difícil. Es de los misterios de la vida. De los misterios de la vida y cómo nos relacionamos con ese misterio. Ese misterio es alguien que nos está castigando, ese misterio es alguien que nos muestra que fallamos, que lo hicimos mal, o ese misterio de pronto nos está encaminando por otro camino y quiere que veamos de este proceso algo diferente, que tal vez estábamos muy enfocados en esto es lo que quiero, pero después miras atrás y dices, si esto no hubiera sido así, imagínate en mi caso, imagínate que, por ejemplo, ya personal, a mí me dijeron que yo quedé embarazada y yo quedé embarazada y después de 1 o 2 semanas perdí el bebé. Entonces ahí estaba la celebración, lo logré bioquímico. Y después, claro, exacto, lo perdí y fue como un tramacazo, pero pues un mes después o 2, 3 semanas después me entero pues que me estaba haciendo infiel mi pareja. Imagínate que yo hubiera quedado embarazada. Claro. Imagínate que yo en ese momento hubiera estado embarazada. Claro, en el momento en que me dice perdiste el bebé, dije, fallé, todo fue lo peor. Un par de semanas después miro atrás y digo,
me estaban El protegiendo. universo te estaba hablando. Conspirando a mi favor. ¿Sí? Totalmente. Entonces, como, wow, ¿cómo sería tener las herramientas para que cuando el fracaso a uno lo cachetea, uno pueda decir, espérese, ¿qué pasa si lo miro diferente? También tienes que darle la vuelta y mirarlo de una forma positiva. En el momento. Total. Entonces, Y sacar las cosas buenas de ahí y aprender de eso. Lo que tú dices es muy cierto. El universo siempre conspira. Tienes toda la razón. Bueno, digamos que ese es como el acompañamiento, porque aquí, digamos que el programa está diseñado para tres diferentes programas que tenemos en Secolves. Pues uno es lo que es el in vitro normal. El otro es, que eso lo hablamos al final, el otro es el manejo de la subrogación con nuestras gestantes subrogadas y con los padres de intención, que es un programa súper bonito que se estructuró muy bonito, que va a dar un acompañamiento súper especial sobre todo a las gestantes y a los padres de intención durante todo el proceso. Cuando tú estabas hablando, me encantó eso que dijiste, para allá voy para el otro programa. Diciendo, queremos estar embarazados, porque queremos estar embarazados, es una pareja, somos dos. Generalmente en todos estos tratamientos de fertilización in vitro, pues el foco principal es la mujer, porque es la que va a llevar todo ese proceso tan complejo y es la que tiene que cargar con toda la responsabilidad al final del proceso biológico. Pero el hombre siempre queda aparte. El hombre no se le pone mucho atención en estos tratamientos, más allá de que deje la muestra de semen, chao. Pero el hombre hace un componente importantísimo entre los programas de fertilización in vitro, y él pasa por esas mismas situaciones que está pasando la mujer, pero no le paramos atención. Entonces, con Natalia ha estructurado un programa para los hombres. Cuéntanos del programa de los hombres. Ese es mi favorito. Es tu favorito. Ayer lo discutimos un rato, y sí, yo creo que es súper importante, pero digamos que esa cultura machista que tenemos, no me incluyo ahí, porque yo soy muy de coaching y de hacer muchas cosas por ese estilo, pero siempre hay una resistencia a esos temas, porque creemos como hombres, como somos hombres proveedores, que tenemos que siempre podemos solucionar todo, y eso no nos atañe a nosotros, pero es súper importante. Sí, pues con mi ex esposo, que hoy en día lo adoro y tenemos una relación muy hermosa, yo le decía, él fue el primero en ver este programa, yo se lo mandé, le dije, ¿qué opinas de esto? Y me dijo, todos los hombres deberían hacerlo. Claro, sí, completamente de Ellos acuerdo. van a creer que no lo necesitan, pero sí lo necesitan. Claro, total. Creo que lo que dices es muy real. Es una cultura en que el hombre provee, aguanta en silencio, tiene que estar ahí, quiere resolver, pero no puede, se le sale de las manos, no está en su control. Terminan siendo lo que yo llamo unos pilares silenciosos. Son Totalmente. Protagonistas de la historia, pero nadie les pregunta cómo están. Totalmente. Y en una falta de regulación o de herramientas para poderse regular, para poder acompañar el proceso con dignidad, con tranquilidad, en espacios seguros en donde puedan decir, oiga, mi esposa está... Poder entender lo que está viviendo su pareja, porque sí, para uno es muy complejo. Sí, que está pasándole biológicamente, emocionalmente, porque quiere esto acá, llora acá, después se ríe acá, no entiende nada. Eso por un lado, como el lado educativo, el lado de poderla acompañar desde tal vez no conocer, porque el conocimiento es una cosa que se habita, pero entender lo que le está pasando y poderse posicionar alrededor de eso que le está pasando. Y la segunda parte es él, cómo se siente él, que está despertando en él este proceso, cuáles son sus miedos, cuáles son sus inseguridades, cuáles son los pequeños demonios que surgen, como esa necesidad de poderse desahogar y decir, estoy mal.
no estoy pudiendo ayudarle a mi esposo, está llorando, está No sé qué llena de hacer. morados, no sé qué hacer, estoy aquí parado, como, o sea, completa, con las manos atadas. ¿Qué hago? Poder hablar de eso también, en una cultura del masculino en el que ser vulnerable es una debilidad, pero es que ser vulnerable, no hay acto de más valentía y fuerza que No, poder ser totalmente. Ser vulnerable. vulnerable. Entonces es como creamos este espacio, este contenedor para que los hombres puedan acompañar el proceso de su pareja desde un lugar de mucha regulación y mucha valentía y fuerza, pero al mismo tiempo tener unos espacios donde ellos también se puedan desahogar y ser sin juzgar, sin crítica, simplemente poder ser y compartir sus miedos. Esa es como la estructura de este programa. Y las etapas con el hombre, ¿cómo son? ¿Cómo es el trabajo con ellos? Mi ideal es que el programa sea de principio a fin, o sea, desde el proceso de fertilidad Igual hasta todo. el parto o después el posparto, todo el proceso, porque pues las mujeres están pasando por muchos cambios eh, y pues el hombre va a tener que acompañar y sostener eso, como puede ser un buen líder del proceso y un buen pilar, que un hombre estable y un hombre acompañando y un hombre presente se va a ver en los resultados del tipo de embarazo que se tiene, del tipo de tratamiento de fertilidad que se tiene y en el posparto. Entonces es como el hombre se trabaja él mismo para poder sostener de la mejor manera a su pareja en esos cambios tan abruptos que ella está viviendo en su cuerpo, en su mente, en todo. Entonces ese es el ideal. Para el proceso de fertilidad como tal, yo creo que son hitos también relativamente parecidos a los de la mujer. Una llamada inicial de, bueno, ¿cómo te sientes sobre todo este proceso de fertilidad? Em, Tal vez en la punción, cuando a él también entra a ser parte, que él viene, hace su donación del semen y esa parte como, bueno, ¿cómo te sentiste de que esta sea la manera de traer un hijo a este mundo, ¿no? Y eso también hay que abrirle un espacio al hombre para compartir sobre eso, cómo se siente. Después, en el transfer, en el implante, bueno, acá está mi semillita ahí adentro. ¿Qué hago? Esta señora... Es un acto de pareja, pues, Sí. están los dos ahí. Están ahí. Cómo la cuida, cómo la consiente, cómo la hace sentir segura, cómo él también crea esa fe y esa confianza de que lo que sea va a ser lo mejor para los dos, cómo él también puede actuar como un pilar de confianza cuando ella tenga todos sus miedos, ¿no? Como es que no va a funcionar y que le diga como que él también sea como esa ancla que la trae con esos niveles hormonales de la mujer, uno ya no sabe qué es verdad, qué no, o sea, uno está ahí en unos procesos fuertísimos y que él sea esa ancla que lo trae uno a la tierra, que es, oiga, vuelva, estamos bien, pase lo que pase, estamos juntos y eso es lo más importante, que estamos juntos en esto. Entonces, como abrirle un espacio a él para que también cree esas herramientas de resiliencia y de autorregulación para que pueda hacer ese apoyo en ese proceso para él y para ella. Y por último, en el resultado. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren hacer? Como todo en la vida, hay un concepto Arhuaco Kogi muy lindo que es Eisa, que es como la muerte y el nacimiento tienen la misma palabra. Entonces, ese cierre del proceso es, ok, cerramos, fue un positivo o un negativo. Sea lo que sea, es una apertura para algo más, es una apertura para una nueva decisión. Hacemos otro ciclo, quedamos embarazados y cómo queremos manejar nuestro embarazo, ¿sí? Como que ese cierre siempre va a abrir la puerta para algo más y ese cierre es clave también para los hombres. Bueno, y ahora sí, por último, el de subrogación. Sí. Que ese me encanta también, me parece clave. Sí, el programa de subrogación y de las familias es un acompañamiento de espectro completo. Es acompañar a la mujer tanto en el proceso de fertilidad como durante todo el embarazo y el posparto. Claramente, un proceso de subrogación toca muchos botones sensibles, Sí, éticos de la sociedad. Para mí la premisa base es las mujeres tienen la libertad de decidir sobre sus propios cuerpos y desde ese lugar es de donde yo las acompaño.
y acompañarlas a hacer un proceso de embarazo y gestación y de posparto que sea digno para ellas, que sea integral, que sea dentro del marco de una cultura de cuidado, en donde ellas puedan atravesar todo eso sintiéndose sostenidas, acompañadas, queridas. Eso de que la terapia uno no debería conectar demasiado emocionalmente, no, yo a todos mis pacientes y todos mis clientes las amo, o sea, termino de sesión y procesos con ellas diciéndonos lo mucho que nos amamos, nos queremos, o sea, somos humanos, o sea, va a haber una conexión íntima. Entonces, ¿cómo podemos acompañar estos procesos de estas mujeres que están haciendo algo admirable? Porque muchas de las familias son familias de la comunidad LGBT que no pueden traer al mundo pues hijos de las maneras convencionales, o son parejas y familias como yo también, que han pasado por in vitros fallidos, que tienen problemas como endometriosis, ovario poliquístico, que han tenido cánceres. O sea, son también unas familias que han tenido unos desafíos súper grandes de poder construir familia, ¿no? Entonces es cómo acompaño a esta mujer, pero actúo como puente también con esas familias, y que todos estemos alineados en un proceso de mucho cuidado, de mucha intención, ¿no? Es como la intencionalidad de crear una historia para que ese ser venga a este mundo desde un lugar de mucho cuidado, de mucho soporte, de mucho sostén, de mucho amor, ¿sí? Entonces eso es un poco como lo que está detrás del programa. Me encanta, me encanta, me encanta todos los programas, me encanta mi programa de fertilidad integral, porque yo creo que la parte emocional de nuestros pacientes en todos los procesos es fundamental para ellas, o sea, para ellas, para su resultado, para su futuro, para su vida. Creo que abordar esa parte emocional es muy, muy importante para nosotros. Así que bueno, te doy nuevamente la bienvenida a esta nueva aventura. Gracias. Y bueno, aquí estaremos nuevamente en unos podcasts más adelante. Así que muchas gracias y nos veremos.